Las negociaciones en Medio Oriente no van por buen camino. El barril de WTI de nuevo ha cruzado la zona de los $100 y se mantiene cierta incertidumbre en las oscilaciones del dólar estadounidense frente a sus principales rivales. Y esto se debe a que no hay una solución clara al conflicto que estamos viendo en Medio Oriente en estos momentos, lo cual digamos que ha empezado a incrementar de nuevo la incertidumbre de los mercados financieros. Mi nombre es Julián Pineda, analista de mercados financieros para Forex.com, y acompáñenme en la jornada de hoy a ver nuestro análisis de apertura semanal en donde vamos a estar viendo las principales oscilaciones del petróleo, del mercado accionario en Estados Unidos, cómo se está comportando esa sensación de confianza en los activos de riesgo y un poco en el mercado de divisas ver cómo están ganando terreno los principales rivales frente al dólar estadounidense durante las últimas jornadas de negociación. Recuerden que hoy estamos a 6 de abril del 2026 y antes de ir comenzando los voy a dejar con un pequeño aviso de riesgo para que lo puedan observar y ya vamos comienzo con la información más importante y más relevante que deberíamos tener en cuenta para esta semana. Perfecto, entonces comenzando con lo más importante que tenemos para esta semana, seguimos con todo este revuelo del conflicto en el Medio Oriente. Por ahora, digamos que durante las últimas jornadas de negociación hemos tenido avances reales en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en el corto plazo. De hecho, se ha llegado a mencionar ya hacia el inicio de esta semana de negociación que Trump, ¿cierto? Le ha dicho concretamente a Irán que se tiene que volver a abrir el estrecho de Hormuz y se va a incrementar, si no se va a incrementar el nivel de ataques debido a que se está afectando en gran medida la dinámica del comercio a nivel mundial. Irán sigue manteniendo una postura muy firme, de hecho no acepta condiciones concretas en el corto plazo y dice que posiblemente todo esto esté dificultando aún más unas potenciales negociaciones de paz que se puedan dar entre los dos países durante las siguientes semanas. De hecho, también incluso Irán ha llegado a mencionar que tienen el arsenal o el armamento suficiente como para mantener un conflicto durante meses, incluso años, en estos momentos. Entonces, el contexto, digamos que no ha permitido del todo que la confianza se mantenga en una recuperación importante. De hecho, pues por eso hemos visto que en los principales activos de riesgo no se ha empezado a ver una demanda consistente durante el corto plazo y a la larga medida que este conflicto pues siga arrojando comentarios de manera consistente, pues es posible que no vayamos a ver un repunte importante de la demanda de activos de riesgo durante las siguientes semanas de negociación. Incluso hemos visto como la incertidumbre ya ha empezado a volver a mantenerse para el WTI. De hecho, las oscilaciones del barril siguen ubicándose por encima de la zona de $100 en estos momentos y esto pues básicamente indica que la sensación de incertidumbre de lo que puede pasar con los precios de la energía pues se sigue manteniendo en el corto plazo. Además de esto pues también tenemos eventos económicos importantes a tener en cuenta en el calendario económico. De hecho, vamos a empezar la semana con datos de Nueva Zelanda. Vamos a tener la decisión de Banco Central para Nueva Zelanda, en el cual no se esperan muchas sorpresas porque se espera que mantenga la tasa en el 2.25%, igual al dato anterior también en el 2.25%. En Estados Unidos de pronto sí puede empezar a ser una semana bastante relevante porque primero vamos a tener las minutas de la Reserva Federal, ahí vamos a conocer de primera mano cuáles fueron las condiciones para el Banco Central durante la última decisión de política monetaria y cuáles perspectivas tienen ellos para las siguientes decisiones del resto del año, lo cual pues a la larga puede empezar a mostrar un poco si ellos quieren mantener como ese sesgo de mantener una alta tasa de interés o de pronto empiezan a ver un poco que la inflación se esté controlando un poco más y que esto permita que a la larga empiece a bajar la tasa durante los siguientes meses. Pero por ahora, digamos que esto es un evento bastante relevante a tener en cuenta porque este ha sido uno de los efectos que más le ha dado fuerza al dólar estadounidense en el corto plazo y a medida que pues se siga manteniendo una alta tasa de interés, pues a la larga esto puede seguir motivando una especie de demanda viniendo hacia los dólares durante los siguientes meses de negociación. Y también vamos a terminar la semana con datos de Canadá. De hecho, este dato sale el viernes y se van a publicar, digamos que las cifras preliminares de inflación anual, se espera un dato de 3.4% versus el 2.4% anterior y en este punto ya se puede ver cómo está haciendo esa dinámica eh, en el corto plazo de empezar a ver cómo se están incrementando como esos niveles de inflación para las principales potencias. Entonces, en el caso de Canadá, pues se está viendo el dato de inflación, pero pues puede que esto se siga replicando para otros datos de otros países, porque la presión de altos precios de la energía, pues ya está siendo parte de las principales oscilaciones de los precios en cada país y pues esto a la larga ya está trayendo más y más presiones inflacionarias
que seguramente pues vaya a ser en algún momento que el Banco Central se vaya a poner mucho más agresivo o los bancos centrales en general se vayan a poner mucho más agresivos de lo que lo han sido durante los últimos meses. Para tener en cuenta también tenemos las oscilaciones del índice de miedo y confianza se mantienen en la zona de 21 puntos. Todavía en miedo extremo ha habido un leve repunte desde la semana anterior, pero todavía seguimos en esa zona de incertidumbre en miedo extremo durante el corto plazo. Entonces también es algo que seguramente va a impactar a los principales mercados financieros. Entonces vamos a ver cómo estos datos o la expectativa de los mismos pues está empezando a afectar los movimientos de los principales activos del mercado. Perfecto, con el primer activo que quiero que comencemos en estos momentos es con el petróleo, ¿no? Digamos que es el activo, uno de los activos más relevantes a tener en cuenta con todo este tema de conflicto que hemos empezado a tener en Medio Oriente. Desde ese entonces, pues ya recordemos que hemos tenido una importante, ¿cierto? Línea de tendencia alcista que de hecho se empezó a crear por allá en los últimos días de febrero del presente año y que por ahora sigue siendo el patrón técnico dominante a tener en cuenta en estos momentos. El precio máximo que hemos llegado a ver en el petróleo durante el corto plazo ha sido toda esta zona, ¿cierto? Que corresponde a los niveles en estos momentos de ya lo miramos por acá, serían aproximadamente 118, $120, más o menos es como la zona tentativa máxima que ha tratado de tocar el petróleo durante el corto plazo y pues por ahora parece que la línea de tendencia alcista sigue siendo el patrón más dominante y más relevante a tener en cuenta para las oscilaciones de las siguientes semanas. ¿Qué deberíamos tener en cuenta entonces? Eventualmente lo primero que deberíamos ver es que un eventual escalamiento, ¿cierto? Más incertidumbre viniendo con todo este tema del conflicto de Medio Oriente, pues lo que hace seguirle dando combustible al petróleo para que pueda seguir de cierta manera creciendo. Debido a que la incertidumbre pues obliga al mercado a tratar de comprar más petróleo en el corto plazo, de abastecerse de más petróleo porque no sabe lo que puede pasar con el precio en algunos meses. Entonces esto digamos que empieza a activar una demanda muy consistente que puede llegar a ser muy relevante para el petróleo dentro de esta gran línea de tendencia alcista que estamos teniendo en estos momentos. Entonces, por ahora este sigue siendo el patrón principal técnico a tener en cuenta. No estamos viendo ninguna corrección relevante en estos momentos del precio que pueda estar por debajo de pronto del nivel de $98 como para empezar a pensar sobre un posible cruce de esta larga línea de tendencia alcista. Entonces, por ahora este sigue siendo el patrón dominante y el sesgo dominante del mercado pues se sigue manteniendo en territorio comprador hasta estos momentos. ¿Qué es lo que de pronto necesitaría el precio del petróleo dentro de esta gran tendencia alcista para seguir como demostrando esa gran fuerza compradora que se puede seguir manteniendo en el tiempo? De pronto, oscilaciones que se empiecen a acercar un poco más a la zona de máximos de $118, pues empezarían a confirmar una fuerza alcista mucho más agresiva y a la larga lo que nos estarían indicando a nosotros es de pronto una posible extensión de esta gran línea de tendencia durante las siguientes jornadas de negociación. A medida que pues el precio incluso llega a cruzar los máximos anteriores, pues esto le podría volver a dar paso de pronto a una línea de tendencia más agresiva en el precio a medida que la incertidumbre en el mercado pues trata de reforzarse más, incrementarse más durante el corto plazo. Sin embargo, pues seguimos teniendo como una especie de escenario de correcciones a medida que el precio sigue avanzando. ¿Y esto por qué se está dando? Si nos damos cuenta, en las oscilaciones del petróleo aquí tenemos un precio máximo menor y aquí el último máximo está mucho más alto que este primer máximo de acá. Y si vamos a ver el mismo marco de tiempo, en las oscilaciones del RSI, del indicador de RSI de oscilaciones del gráfico de impulsos del mercado, pues nos damos cuenta que el primer máximo era mucho más alto y el segundo máximo que corresponde a las últimas jornadas de negociación, pues está ubicado por debajo. Entonces, a medida que esto está más arriba y esto está más abajo, pues lo que estamos viendo nosotros es como una especie de aparición de una importante divergencia bajista que se está dando en estos momentos. ¿Y esto básicamente qué quiere decir? Que a medida que está creciendo el precio del petróleo de manera consistente durante las últimas jornadas, pues parece ser que las oscilaciones del indicador RSI no lo siguen en la misma magnitud, ¿cierto? De hecho, muestran incrementos cada vez más débiles en el corto plazo. Y esto básicamente lo que nos indica a nosotros es que puede estar existiendo una especie de desequilibrio temporal en los mercados, como una especie de sensación de neutralidad en el promedio de impulsos de las últimas 14 jornadas. Y esto a la larga lo que nos señala es que hay potencial o hay un espacio importante para que se puedan dar correcciones de venta dentro de esta gran línea de tendencia alcista. Entonces, aunque no es un patrón de cambio de tendencia o algo por el estilo, sí nos menciona la posibilidad de que se puedan empezar a dar correcciones
durante las próximas semanas de negociación. Entonces, con esto, ¿cierto? Con este contexto y con este panorama, pues también deberíamos tener en cuenta de pronto el precio de soporte más cercano, que es la zona de $98. Es la zona de neutralidad más cercana y más relevante a tener en cuenta de soporte en el corto plazo, y es posible que a medida que esta sensación de corrección se pueda seguir manteniendo en el mercado, las correcciones pues tengan como nivel tentativo, ¿cierto? De barrera en la zona de $98 por barril en este caso. Y si ya quisiéramos ver un escenario donde se elimine totalmente la línea de tendencia alcista que está dominando el precio en estos momentos, pues tendríamos que ver de pronto oscilaciones que se ubiquen hasta la zona de $88, $90, que es la zona psicológica, y $88, que es la zona de mínimos de acá. Y pues digamos que a medida que el precio logre corregir hasta este nivel, sí ya se daría una ruptura de esta potencial línea de tendencia alcista, y de pronto se le daría espacio a un movimiento bajista mucho más extendido durante las siguientes semanas. Pero por ahora seguimos en el patrón más importante, que es la línea de tendencia alcista, pero con una probabilidad interesante de potenciales correcciones que se pueden dar en el corto plazo. Miremos cómo se está comportando la bolsa en Estados Unidos. La semana pasada, digamos que se dio una especie de sensación de confianza bastante relevante, porque recuerden que por primera vez empezamos a tener comentarios que apuntaban a una posible negociación entre Irán y Estados Unidos. Esto digamos que no se ha llevado del todo a cabo, entonces lo que permitió en el Dow Jones, que es uno de los índices más relevantes accionarios en Estados Unidos, fue que se recuperara un poco la confianza, se recuperara el precio casi hasta la zona de 47.000 puntos en el corto plazo, pero ya después, cuando no se empezaron a ver avances consistentes en la potencial negociación de estos países, pues se empezó a ver otra vez como una especie de neutralidad, ¿cierto? O miedo consistente en el corto plazo, que no ha permitido un crecimiento constante de este precio en las últimas jornadas. Entonces, por ahora el sesgo en general del mercado en los índices, como tenemos esta situación de riesgo en Medio Oriente, pues se mantiene mucho en este tema de neutralidad. Por ahora digamos que no hay nada relevante que empiece a motivar una demanda consistente por el índice accionario en el corto plazo, por lo cual pues se sigue manteniendo eventualmente la formación más importante, que es esta larga línea de tendencia bajista que tenemos por allá desde los últimos días de febrero del presente año, que fue cuando empezó todo este tema del conflicto de Medio Oriente. Entonces, a pesar de que estamos teniendo una recuperación importante, esta nos fue suficiente para cruzar el nivel de neutralidad en los 46.700 puntos, y para cruzar la media móvil de 200 periodos en estos momentos, ¿cierto? Entonces, ya que no tenemos el cruce de niveles importantes por ahora, no podríamos decir que esta es una corrección lo suficientemente fuerte, este movimiento alcista es lo suficientemente fuerte como para empezar a cruzar esta larga línea de tendencia bajista. Y pues por ahora el sesgo general del mercado lo que está mostrando es una sensación de neutralidad relevante en el corto plazo. Entonces se sigue manteniendo la línea de tendencia bajista, al menos hasta que el precio no empiece a llegar un poco más hacia la zona de 47.800 puntos. Esta es una zona de neutralidad muy importante. De hecho, toda esta zona que ocupa los 46.700 y la zona marcada por la barrera de la media móvil de 200 periodos, pues es como un sesgo de neutralidad muy importante que ha mostrado el precio durante el corto plazo. Y a la larga, si el precio se sigue manteniendo alrededor de esta zona, pues lo principal que podría comenzar a suceder en el mercado es que se empiece a resaltar como una especie de movimiento de neutralidad mucho más consistente durante las siguientes jornadas de negociación. Entonces, a medida que tengamos oscilaciones alrededor de este nivel, pues la neutralidad del mercado puede ser mucho más evidente y mucho más consistente, y esto incluso puede llegar a darle paso a un canal de lateralidad mucho más consistente durante las siguientes jornadas. Y ya para que de pronto empecemos a volver al camino de esta tendencia bajista, ¿cierto? Para que respetemos como esa formación durante las siguientes semanas y sigamos como teniendo en cuenta un sesgo vendedor consistente, pues de pronto necesitaríamos ver que se empiece a eliminar un poco toda esta neutralidad que estamos viendo en el corto plazo, y que el precio empiece a marcar oscilaciones llegando por debajo de los 45.800 puntos, que es el soporte más cercano y más relevante a tener en cuenta. Entonces, oscilaciones que se empiecen a ubicar por debajo de este nivel seguramente van a confirmar una fuerza de venta consistente, y a la larga pues pueden darle paso a la formación de una línea de tendencia mucho más consistente durante las siguientes jornadas. Miremos rápidamente qué está pasando con el dólar estadounidense, ¿no? Tenemos una especie de tendencia alcista, ¿cierto? En el índice de XY, esto ya digamos que dejó de ser un canal y más bien pasó a ser una especie de línea de tendencia alcista. Sin embargo, pues el precio ha luchado bastante con la zona de los 100 puntos, el índice del dólar ha luchado bastante con esta zona, y por ahora digamos que no hemos podido cruzar toda esta zona del mercado
alrededor de los 100 puntos y se ha empezado a alzar un pequeño sesgo de neutralidad. Entonces, ¿por qué está pasando esto en el dólar estadounidense si ha sido uno de los, por así decirlo, mercados o activos de refugio más relevantes a tener en cuenta durante los últimos meses? Y esto se ve principalmente a que por ahora, como no hay ninguna actualización muy clara de lo que puede pasar en Medio Oriente, pues el mercado está muy indeciso en si debería empezar o no a demandar dólares estadounidenses durante el corto plazo. Entonces, digamos que esta dinámica de indecisión se ha hecho parte del precio y a pesar de que seguimos en una línea de tendencia alcista y seguimos con un dólar estadounidense relativamente fuerte en comparación al resto de monedas, pues esa neutralidad ha permitido que algunas monedas como el euro y como el yen hayan empezado a ganar terreno durante las oscilaciones del corto plazo. Y es posible que si esta línea de tendencia alcista en el dólar estadounidense, en el índice de XY no se mantiene, si se empieza a alzar más un sesgo de neutralidad consistente en el mercado, pues esto a la larga nos indicaría a nosotros que tenemos ya una perspectiva de un dólar mucho más neutral y posiblemente este empiece a perder un poco de terreno durante las siguientes jornadas frente a sus principales rivales en estos momentos. Si de hecho vemos las oscilaciones del euro, pues nos damos cuenta que el euro ha tratado de recuperarse frente al dólar estadounidense durante las últimas semanas y esto se debe precisamente a esa misma sesgo de neutralidad que está empezando a tener el dólar en el corto plazo. Entonces, de pronto las oscilaciones del euro son bastante interesantes porque ya veníamos con esta importante línea de tendencia bajista desde los últimos días de enero del 2026. De hecho, pues ya el precio se estaba ubicando por debajo de las medias móviles y todo parecía apuntar a que un gran sesgo vendedor se iba a seguir manteniendo en el mercado durante las oscilaciones del corto plazo, pero pues la reciente recuperación del precio lo que ha hecho en estos momentos es como tratar de enfrentarse a la línea de tendencia y si vemos de pronto oscilaciones, ¿cierto? Aquí tenemos una resistencia bastante cercana, que es esta zona de acá, que es la zona de 1.1604. Si ya empezamos a ver oscilaciones que se mantengan por encima de este nivel, de pronto ya podríamos dar por terminado la formación de esta gran línea de tendencia bajista y le podríamos dar de pronto espacio a que una leve línea de tendencia alcista empiece a formarse en las oscilaciones del corto plazo. Todavía no ha pasado esto, de hecho lo que estamos viendo es como un escenario más que todo de neutralidad consistente, pero si empezamos a ver oscilaciones que ya empiecen a tratarse de enfrentar de nuevo a la zona de las medias móviles, pues esto digamos que eliminaría totalmente esta línea de tendencia bajista que hemos visto durante las últimas semanas de negociación y le daría espacio a que un sesgo comprador pueda llegar a ser más relevante. También tenemos un escenario de neutralidad porque si nos damos cuenta, a medida que el precio pues se mantiene dentro de todo luchando con la línea de tendencia bajista, pues también ha empezado a marcar como una especie de rebote consistente entre dos niveles durante el corto plazo, ¿no? Durante casi las últimas 2 semanas de negociación hemos tenido rebotes consistentes entre el 1.14 y el nivel de 1.16, ¿no? A medida que el precio pues ha estado rebotando entre estos dos niveles, también se crea un potencial escenario de que puede que esto no se vuelva un escenario comprador, puede que esto no se vuelva un sesgo alcista consistente a medida que empiece a cruzar la línea de tendencia bajista, sino más bien puede que esto se empiece a volver como una especie de rango de lateralidad de indecisión consistente entre estos dos niveles que puede estar dominando la gran parte de oscilaciones durante las siguientes semanas, ¿no? Entonces, a medida que estamos esperando como ese cruce de línea de tendencia bajista que es hasta este momento el patrón más importante a tener en cuenta del gráfico, pues no se descarta que ese cruce no le puede dar espacio a un sesgo alcista relevante o dominante, sino más bien que se empieza a generar como un potencial escenario de lateralidad consistente. Ya para ir terminando rápidamente, quiero que veamos también qué está pasando con el yen, ¿no? El yen que le pasó, digamos que un escenario muy similar en donde nosotros teníamos en estos momentos como esa potencial formación de un nuevo canal alcista, ¿cierto? Con este último movimiento que estaba haciendo el dólar ayer, eventualmente pues el dólar empezó a mostrar neutralidad y eso impidió que siguiera marcando un avance por encima de la zona de 160 yenes, 159 y 160 yenes por dólar. De igual manera pues seguimos en esa gran línea de tendencia alcista que llevaba mirando durante los últimos meses, pero lo que sí hemos empezado a ver en el corto plazo es que la fuerza del precio, ¿cierto?, del dólar estadounidense ha comenzado a frenar consistentemente los movimientos. De hecho, alrededor de esta zona, pues estamos viendo cómo está funcionando de una barrera bastante relevante y es posible que a medida que la neutralidad se siga manteniendo en el corto plazo, pues
Eso podría darle espacio a posibles correcciones bajistas, ya que tenemos una barrera de pronto muy importante en las oscilaciones del dólar yen, que no están dejando que el precio siga avanzando y siga manteniendo esa tendencia alcista de manera consistente. Entonces tenemos eventualmente un escenario de rebotes en esta barrera, ¿cierto? El soporte más cercano es la zona de 157 yenes. Entonces, ante la posibilidad de potenciales correcciones bajistas por la dominancia que está teniendo este nivel de resistencia, pues deberíamos tener de pronto esta zona bastante en cuenta, porque potenciales correcciones bajistas podrían estar tratando de intentar llegar a este nivel durante el corto plazo. Y si ya queremos una confirmación de que, de que la larga línea de tendencia alcista se puede seguir manteniendo durante las siguientes semanas de manera consistente y sin que haya ningún peligro de que este patrón pueda llegar a ser eliminado, pues posiblemente lo que necesitamos ver en estos momentos es que el precio trate de acercarse más a la zona de 161 yenes durante las siguientes zonas, ¿no? A medida que empecemos a ver cada vez más cerca oscilaciones de los 161 yenes, pues más se va a mantener esta larga línea de tendencia alcista y más probable es que esa formación siga dominando durante las siguientes semanas o incluso los siguientes meses de negociación en el mercado. ¿Listo? Y pues igual tenemos escenario de correcciones alrededor de los 157 yenes para las siguientes jornadas de negociación, que sería más una dinámica que puede estar sucediendo en el corto plazo, más allá de lo que podría suceder en el largo plazo. Esto digamos que es básicamente lo principal a tener en cuenta durante esta semana. Pues a la larga, digamos que la sensación de incertidumbre se mantiene de manera muy consistente en los mercados. Entonces, a medida que posiblemente sigamos viendo actualizaciones de lo que pueda seguir pasando con Medio Oriente, seguramente vamos a ver oscilaciones mucho más claras en activos como el petróleo, como el dólar estadounidense, porque en estos momentos digamos que se ha vuelto muy neutral la dinámica de los principales mercados financieros. Pero a la larga, pues digamos que esto es un escenario interesante, porque después de las neutralidades es que se pueden dar movimientos potencialmente relevantes en cada uno de los activos que hemos observado durante el video. Entonces, con esto ya me voy despidiendo. Recuerden que mi nombre es Julián Pineda, analista de mercados financieros para Forex.com. No se les olvide suscribirse al canal y estar pendientes de cuando subamos nuevos videos, ya que estamos analizando pues cada semana todo este conflicto que está pasando en Medio Oriente y cómo esto pues puede a la larga alterar las dinámicas del mercado financiero. Entonces, les recomiendo bastante estar pendiente de lo que estemos publicando en el canal. No siendo más, con esto me despido. Espero verlos en otra oportunidad y espero que tengan una excelente semana de negociación. Hasta luego y que estén muy bien.